sea, eso implica que yo a los 12 años tuve que dejar mi casa, papá, mamá y todo, porque si quería estudiar tenía que irme a estudiar a la ciudad, sea a La Ceiba o a Tela. Porque la premura era que terminara, brother, ya que era terminar porque ahora que necesito es que diga, ¿quiénes van a aceptar a Cristo? Levante la mano, O sea, pase adelante. tú crees en la gracia de Dios, puedes alcanzar cosas que humanamente son imposibles. O sea, que Dios puede sobredimensionarnos más allá de lo que yo pienso que puedo hacer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito, amigos, compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a pastor adjunto del Centro Cristiano Internacional. Con nosotros tenemos el día de hoy el privilegio de tener al pastor Nelson López. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir un poco. Así es, damos gracias a usted por dedicarnos el tiempo, ¿verdad? Por estar con nosotros y abrir su corazón, ¿no? Y compartirnos esa historia, ese testimonio que sé que muchas personas se van a sentir identificados y esa palabra que va a compartir con nosotros el día de hoy. No, claro. eh, Como Dios cambia la vida de las personas y todos tenemos algo que contar y algo de nuestra pasada manera de vivir y lo que Dios hace con las personas. Muchas gracias. Pastor, para ir entrando ya en terreno tuyo, siempre comenzamos por el tema de la niñez, ¿no? ¿Cómo fue su niñez? Mm. Porque eso marca su carácter. ¿Cómo fue su niñez y de dónde es el pastor Nelson López? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su Eh, origen? ok, bueno, yo soy del área rural. O sea, nací en un pueblo que se llama Esparta, Atlántida, que casi no lo conocen. Pero bueno, ahí me crié en el campo. Mis padres pues eran ganaderos y agricultores. Y recuerdo que mi pueblo estaba en aquellos tiempos, estamos hablando de los años, yo nací en el 64, ¿verdad? Pero en los años 70, en los años 70 ya, un niño ya en la escuela y todo, pues, un área totalmente rural, ¿verdad? Lo único que había ahí era ferrocarril. ¿Todavía Había, existía el ferrocarril en nuestro sí, país? claro, sí, y no, pero no había transporte terrestre como buses o camiones o lo que sea. O sea, era totalmente dependiente del ferrocarril nacional. Y ahí me crié yo, o sea, totalmente alejado, pues, del área urbana y de lo que se hacía y se desarrollaba en un área urbana. Totalmente a lo natural, sin mucha tecnología ni nada de eso, ¿verdad? O sea, en esos lugares, agricultura, se caminaba en caballo, en mulas, Caballo, solo en caballo, caballo. ¿verdad? ¿Pero Esparta es un Pues lugar plano, sí, pastor, o es una montaña? no, no, es plano, estamos cerca de la costa. O sea, Mm, estamos entre Ceiba y Tela. ok. Entonces, para ir a la playa, nosotros íbamos en caballo, ¿verdad? De la casa nuestra a la playa íbamos con amigos y mis hermanos que eran mayores, pues, y todo eso, pues, con sus amigos en caballo, a bañar a la playa y después regresar. O sea que prácticamente nació en un lugar, o creció en un lugar su niñez sano, porque no había ningún tipo de influencia externa de la ciudad. Sí, totalmente sano, bonito, muy bonito. ¿Usted creció en una familia cristiana, pastor, o no? ¿Cómo fue ese No, proceso? no, totalmente. O sea, incluso según lo viví, los comentarios que hacía mi papá, no aceptaba el cristianismo. O sea, su personalidad era ese tipo de hombres que podría incluso correr de su casa a un creyente, ¿verdad? Que llegara ahí a su casa a hablarle de Dios y todo eso. Entonces, ese más o menos era el nivel de tolerancia, de intolerancia, más que todo, en relación a todo lo que era la fe. No aceptaban ni a sacerdotes ni a pastores en la casa, que fueran a hablar de la palabra del Señor. Entonces, en ese ambiente crecí yo totalmente, ni católicos ni cristianos, ¿verdad? Porque él rechazaba ambas. Ni su mamá tampoco. Mi mamá un poquito más católica, pero tampoco nunca fue fiel a la religión y
no fue activa tampoco. ¿Y usted crece en ese ambiente familiar? ¿Pero usted cree que le afectó eso, pastor, en cierta medida o no? A nivel cristiano estamos hablando, ¿verdad? Porque cómo fue ese proceso de niñez hasta llegar a la adolescencia, ¿verdad? De trabajo en el área rural, me imagino que la parte educativa fue difícil. Me imagino Sí. que fue muy difícil educarse en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo, en el aspecto educativo, había que salir a la ciudad. O sea, eso implica que yo a los 12 años tuve que dejar mi casa, papá, mamá y todo, porque si quería estudiar tenía que irme a estudiar a la ciudad, sea a La Ceiba o a Tela. Y eso implica a un niño de 12 años ya viviendo su propia experiencia, ¿verdad? De, de convivir con personas que no son tus padres, ni con tus En caso mío, pues yo compartí con mis hermanos porque eran mayores y yo fui a vivir donde ellos ya estaban instalados. Pero ahí ya no había papá ni había mamá, entonces prácticamente creo que desde ahí empecé a madurar. Y así le tocó a todos, a mi generación, los que vivíamos en área, digamos en el caso mío, en el área rural. Para poder hacer algo como académico, había que salir. Y cuando, bueno, se independiza, ¿no? Que le toca, pues, por necesidad de tener esa educación y vive con sus hermanos. ¿Qué causa esa independencia en usted? Porque está en su casa y de repente pasa a ser independiente. Me refiero en cuanto a los permisos, ¿no? Porque los papás de Ujú. antes eran bien rigurosos en cuanto a respeto, permisos, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso de sentirse independiente a los 12 años? Bueno, ahí es donde se corren ciertos riesgos, porque si puedes caer en una mala influencia a esa edad, entonces no hay ningún control. Porque en el caso de mis hermanos, pues ellos mantenían sus normas y todo, pero tampoco no eran los padres. Así es. Ellos no podían, ciertos límites ellos no los podían establecer. Entonces, sí, genera cierta tristeza, angustia y todo eso, vivir a esa edad como solo, ¿verdad? Pero también creo de que ahí también está la puerta como para que algún niño tome un mal camino y o sea arrastrado por las influencias ya de lo urbano, de los amigos que tienen otras ideas, otros pensamientos, otras formaciones. Entonces, eso ocurre en esos casos. Sí, es un poco difícil, ¿no? No me imagino yo viviendo 12 años solo sin mis papás y Sí, más cuando se ha tenido una relación cercana, ¿no? claro. Y que le toca mudarse a la ciudad. Y estando en ese ambiente con sus hermanos, pastor, todavía hasta ese punto usted no tiene palabra de parte de Dios, todavía no frecuenta una iglesia, ninguno de sus hermanos, no hay ninguna influencia todavía de la palabra de Dios. No, ninguna. Yo vine a conocer de un poco de la palabra del Señor, creo que ya cuando tenía como 17 años. Estás hablando de que ya pasé toda mi educación secundaria Secundaria, prácticamente. sí. Ya estaba para graduarme. Ahí conocí bueno, ya tenía un amigo de mi pueblo y él se convirtió a Cristo. Su misma Ento edad, la misma edad tenía. No, un poco es mayor, Es mayor. mayor, pero era como, para decirlo de una manera, era los muchachos un poco terribles, como decían, de la comunidad, ¿verdad?, donde yo vivía. Y entonces, como regularmente los sábados o yo regresaba a mi casa, porque vivía un poco cerca, o sea, estudiaba de lunes a viernes, el sábado regresaba cuando podía ir a la casa, entonces ahí lo empecé a contactar a él. Bueno, él me contactó a mí, porque él tuvo como meta alcanzar a los jóvenes del pueblo donde vivía para Cristo. Entonces él organizaba fogatas, hacía cualquier evento para que los jóvenes de la comunidad llegáramos a la iglesia. Entonces, es una buena labor que él hizo. Entonces, ahí él nos compartía de Cristo. Está hablando que en esa fecha yo comencé. Entonces, cuando eso implicaba que yo me gradué y que ya tenía que ir a la universidad, eso implicaba que había que moverse otra vez, porque a universidad, San Pedro Sula,
o Tegucigalpa, Tegucigalpa. en aquellos tiempos. Sí. Entonces a mí me tocó ir a Tegucigalpa. Y uno de los consejos que él me dio, me dice, cómprate una Biblia y léela, me dice. Léela. Entonces lo primero que hice fue comprar una Biblia. Cuando se muda, perdón, cuando se muda a Tegucigalpa, va solo también. Allá Sí, no hay nadie tampoco con usted. sí, ya voy con amigos del colegio que Mm. íbamos a estudiar allá. Ya no hay familia. No, tampoco. Porque por lo menos con la familia usted tiene No, cierto... allá no hay ya familia ni nada. Solo los amigos que nos conocimos en el colegio y que iban a estudiar también a Tegucigalpa. Entonces, allá nos alquilábamos un apartamento entre todos y ahí vivíamos. Pero totalmente ya sin cobertura de papá, ni de mamá, ni Ni familiares, ni nada. hermanos, no había nadie. Sí. Pero ya llevaba mi Biblia. Eso le iba a preguntar, ya llevaba su Biblia de consejos de parte de su Sí, amigo. de mi amigo, porque yo vi como el cambio, me gustó y gracias a Dios tuve ese corazón yo de siempre ser aceptar. Nunca rechacé que me hablaran del evangelio ni cosas así. Y con Entonces, el caso o sea que a los 16 años usted conoce la palabra de Dios. A los 17 años, que 17 este años. joven le presenta a Cristo, ¿no? Y le dice, Mm, mira, vas para allá, cuídate, llévate una sí. Biblia para que te Pero no me he encamines. convertido. Sí, no, a ese momento no se ha convertido No, todavía. no, Ahí no. solamente está conociendo la palabra de Dios. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso después de los 17 años, cuando ya entra a la universidad? Pero cuando entré a la universidad, sí, ya un poquito otro ambiente, con los amigos, entonces un poquito ya me descuidé. Entonces ya la calle, los amigos, Eso fue en Autónoma, sí, en Autónoma de Universidad Autónoma de Tegucigalpa, Honduras. sí, así tuve un tiempo de, como que dice, descarriado, como dicen. Anduvo en el Mundial, Anduve como... en el Mundial Sí, y como jóvenes, 17 años, imagínense, claro, ya en la sí, capital y toda la cosa, con amigos, con cierta independencia económica, porque claro. nunca trabajé. O sea, gracias a Dios mis padres proveyeron para eso, entonces era como hijo de papi y mami, con apartamento y toda la cosa. Entonces, sí, ya un poquito ahí con los amigos, ya un poquito descarriado, porque andábamos, mis amigos andaban en motos, competían y toda esa cosa, ese era mi ambiente, las competencias de motocross y todo eso. Entonces, ahí se da de todo un poco, ¿verdad? Claro. De todo, de vicios y cosas así. Entonces, ya en ese ambiente ya estaba yo, pero siempre yo creo que estaba siempre esa inquietud de la palabra de Dios, porque siempre leía la palabra. Hacía eco en usted esa palabra. Sí, sí, eso que sembró mi amigo, ahí estaba. Me quiero regresar un poquito para atrás. O sea que en la comunidad donde vivía, había una iglesia entonces. Sí, 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 había una iglesia. sí, habían dos o tres. Me imagino que había una católica evangélica. Evangélica, sí. Bueno, mi amigo ese se congregaba a una denominación que le dicen Sala Evangélica. Y él creo que fue uno de los fundadores del campo ese ahí, Campo Blanco, creo que le llaman Ujú, ellos ajá. a eso, algo así. Sí, para iniciar una iglesia. Sí, iniciaron una iglesia, un proyecto de iglesia. Y hasta el día de hoy la iglesia se mantiene ahí, gracias a Dios. Me gusta eso, que él hacía actividades para llamar la atención de los jóvenes. Sí. Es importante, ¿no? Porque imagínese, él prácticamente lo prepara a usted para Ujú. que usted allá no se vaya a descargar. ¿Cómo es Dios, Sí, sí, verdad? sí, ¿Cómo Dios sí. manda ese? Y varios amigos míos de la comunidad conocimos del Señor, creo, con esa semilla que él sembró ahí. Y me imagino que la comunidad era pequeña y todo el mundo se conoce. Sí, sí, bien pequeña, súper Y ven pequeña. el cambio que Dios hace en la vida de este joven. Ujú. O sea que él sí, con su testimonio, prácticamente él Sí, convenció a los jóvenes de sí. que se podía cambiar. Sí, es que fue bien radical, porque como le digo, él tenía la fama de ser el tremendo del pueblo. Entonces, y fue bien impactante y radical lo que ocurrió con él. Cuando se mueve ya a Tegucigalpa y está en ese proceso, ¿verdad? De la independencia y que está estudiando su carrera, em, ¿en qué punto de ese proceso en la universidad usted entonces es en la universidad que conoce al Señor? Y así Ujú. vamos a entrar en materia de su testimonio, Sí, tal como claro. de dónde Dios lo ha sacado, ¿verdad? De dónde Dios lo ha traído, cómo Dios lo ha llamado al servicio Sí, ahora pastoral, que vamos a hablar un sí. poco más adelante. Entonces, ¿cómo es ese encuentro con Dios? ¿Cómo usted tiene ese encuentro íntimo con Dios?
Fíjate que, bueno, como me fui con algunos amigos, ¿verdad? Como te dije, de acá de Tela, a estudiar a Tegucigalpa. Entonces, una muchacha de las que estaba ahí con nosotros, amigos del colegio, que ahora estamos en la universidad, ella empezó a visitar la iglesia por otros amigos también de acá, del lado de Progreso. O sea, allá en Tegucigalpa, no sé si así nos decían los costeños. De como que éramos bastante afines, más vos de Tela, vos de Ceiba, Por de eso, toda esa Progreso. línea, toda esa Entonces, línea, si sí. encontrábamos allá en Tegucigalpa, pues éramos como, eh, nos, nos atraíamos, Eran afín. sí, por ser de acá todos. Entonces, a una de ellas pues le empezaron a invitar y después ella me invitó a mí. Entonces yo empecé a ir a la iglesia por invitación de ella. Entonces ahí ya conocí a varios amigos que eran de acá, la y de Progreso y todo, ya hice un buen ambiente, me generaron ahí. Pero yo empecé a congregarme a la iglesia y no pasaba nada, ¿verdad? Pero sí, siempre es mi lectura y empecé a visitar la iglesia por varios tiempos, pero sin convertirme todavía. Todavía en ese punto, todavía usted no tiene un encuentro con Dios. No, no. Y ya tenía como 2 años de estar en Tegucigalpa a ese tiempo. Tenía como 19 años, 20 19 años. años, sí, 20 años por ahí. Sí. Entonces, por ahí entonces ya viene mi encuentro con Cristo. ¿Y cómo es ese encuentro, pastor? Porque sé que ese encuentro, esa visitación de Dios es diferente para cada quien. Sí, Es completamente la diferente. mía es bien no usual, Ajá. porque como yo ya tenía la semilla, yo ya tenía el conocimiento, no amplio, pero sí tenía el conocimiento de qué se Claro. trataba el asunto. Y visitaba la iglesia frecuentemente. Entonces, el día que yo me convertí a Cristo, para decirlo de una manera, yo ya había tomado la decisión de antemano. Como decir, hoy me alisté, digo, hoy voy para la iglesia, hoy voy a recibir a Cristo. Entonces yo me acuerdo del predicador, pero no me acuerdo qué predicó, porque la premura era que terminara, brother, ¿y a qué hora termina este? Porque ahora que necesito es que diga, ¿quiénes van a aceptar a Cristo? ¿Ah? Levante la mano, O sea, pase yo adelante. ya llegué preparado de antemano. O sea, no es usual, ¿verdad? Eso, No, no es entonces, usual. pero sí me acuerdo, sé que era un panameño que había sido invitado a la iglesia. Y me acuerdo, bueno, predicó y todo bien emocional y toda la cosa. Panameño, ¿verdad? Como Sí. poco alegre y toda la Sí. cosa. Y bueno, pero yo lo que estaba esperando era, bueno, ¿a qué horas terminaba? Porque hay que pasen a llamar. Así, acepté a Cristo, no hubo como llanto ni nada, porque ya estaba como definida la cosa. Entonces fue algo que ya venía con la siembra de la palabra, ¿verdad? La Claro, palabra ya había hecho la obra así en es. mí, el Espíritu Santo ya había hecho la obra. Entonces prácticamente ese día yo dije, no, hasta aquí termino, ya voy a cambiar. Y fue una de las cosas que yo doy de testimonio porque he estado vinculado a una universidad, ¿verdad? Por muchos años, creo 14, 15 años, no sé, más. Algo que yo les cuento a los jóvenes es cómo cambió mi vida en el académico también. O sea, cuando yo, antes de Cristo, yo era un estudiante mediocre, que me conformaba con el 60. Ya, como dicen, el 60 Sí, ya, y ya lo demás es avaricia, dijo. sí, ya, sí, ya pasé Sí, y ya es todo todo. eso, estaba feliz con eso, ¿verdad? Entonces, y les cuento yo que yo me gradué con excelencia académica de la universidad, de la Autónoma, que no es cosa fácil, ¿verdad? Claro, no, no. Entonces, porque el rigor de la Universidad Autónoma en Tegucigalpa en aquellos tiempos, no sé cómo está ahora, era bastante alto, rigor académico. Entonces, eh, yo les digo, después de eso, las notas, y pueden verlo en mi índice académico, los primeros 2 años, el nivel de notas que tengo y el nivel de notas que tengo después. Entonces, como Cristo, también esas cosas que parece que no influye, pero cómo influye el haber cambiado de pensamiento, porque el nacer de nuevo, pues tiene que ver con el cambio de pensamiento y tiene que ver también con ciertos valores, la diligencia, la responsabilidad y todo que vienen con la conversión a Cristo, ¿verdad?
Así es. No es un asunto meramente espiritual y que se queda allá. No, tiene que ver con la vida práctica de quién se acerca a Cristo, cómo cambia su entorno. Entonces, yo lo pude notar en eso. Una de las cosas que yo noté, cómo mi vida cambió en cuanto a también el rendimiento académico, totalmente. Y eso lo pudieron incluso apreciar mis amigos, ¿va? Que siguieron siendo mis amigos y seguí viviendo con ellos. Claro. Pero ellos ya notaron la diferencia de que algo había pasado en mí. Y hasta el día de hoy son mis amigos. Y incluso mi esposa y mis hijas los conocen y se relacionan con ellos, pero ya lógicamente en otro tipo de relación. Ya ellos saben de que yo estoy en Cristo y que ellos, algunos de ellos todavía no, a estas alturas, Han ¿verdad? querido aceptar todavía. Todavía no han querido hacer ese cambio, pero siguen siendo mis amigos y los valoro porque estuvieron conmigo también en esa etapa, ¿verdad? Claro. Qué interesante eso de la manera como llega a Cristo, porque le comentaba, ¿verdad? Que cada quien tiene su encuentro, es completamente Ujú, ujú, diferente. A uno Dios lo sacó del alcohol, a otro lo sacó de las drogas, ujú, ujú. otros vienen de una familia disfuncional Sí, que les sí, sí, tocó vivir sí. solos. Y cada quien tiene su Su manera, ¿no? De historia, llegar su a los pies historia. de Cristo, así es. Y qué interesante que como esa semilla que ese joven sembró en usted cuando estaba en su Ujú. pueblo, le sirve más adelante para prepararlo Ejé. para entregar su vida a Cristo y comenzar un nuevo caminar. Y me llama la atención eso de que usted después de haber aceptado a Cristo, como la misma palabra dice, ¿va? Que somos renovados por nuestro entendimiento. Ujú, ujú, Entonces su ujú. forma de pensar cambia completamente Claro, claro. y se exige más. Ahora usted es llamado a la excelencia, a hacer las Claro, cosas claro. mucho mejor que como las hacía antes. Así es. Entonces, y esa vivencia con sus amigos de ver ese fruto, porque es el fruto del Espíritu, ¿no? De ese cambio que ven en usted, esa Ujú. transformación. ¿Qué le decían sus amigos, pastor, cuando lo miraban, que ya no hacía lo que ellos tal vez hacían? Sí, o sea, es una etapa de que primero como que no entienden eso, ¿verdad? Entonces, a cierto punto genera un conflicto de que como que yo Ya no encajaba en no el grupo. encajo y entonces cierto como que lo quieren separar a uno. Pero bueno, gracias a Dios solo fue una breve temporada eso, de ahí creo que mantuvimos una buena relación hasta el día de hoy, como le digo, con ese grupo de amigos. Y al principio sí es eso, lo que pasa es que ahí es donde uno tiene que definir, ¿verdad? Definir lo que va a hacer, porque no puede dejarse llevar por ese tipo de valoraciones que Sí, puedan ser negativas. sí le comento porque habrá mucho joven, ¿no? Que está pasando Ujú. por lo mismo que usted, Claro, que se claro. siente identificado y dice, bueno, yo estoy joven, hay gente que incluso aceptó al Señor antes, 15, Sí, 14 sí, sí, años, fue sí. llamado antes, y no encaja en ciertos grupos sociales, ¿no? O en el Ujú, grupo de ujú. amigos que tenía antes, pues ya no encajo. Y cómo hago para encajar? Porque o agrado a Dios o agrado a mis amigos. Entonces, puede que esté en ese momento, ¿no? De hacerse las preguntas correctas y decir, no, Ujú. pero yo debo de agradar a Dios por encima de agradar a las personas. Por eso le hacía el comentario de cómo hacía con sus amigos, pues para demostrarles que si bien es cierto, uno ahora está en un nuevo camino en Cristo, Ujú. pero no por eso vamos a despreciar a las otras personas, no Sí, por eso claro, tenemos que despreciar a nuestros amigos, que claro. más bien al contrario, tenemos que tenerles paciencia, ¿no? Porque ellos no tienen al Señor en su corazón todavía. Entonces, pasa ese proceso, pastor, de joven adulto ya prácticamente de la universidad. ¿Se gradúa a qué edad, pastor? 21 años. Rápido, ¿no? Sí, sí, sí. 4 años, 4 4 años y años y medio medio por más o ahí. menos. Fue muy Eh, rápido. Magna cum laude, pastor. sí, que estaba, como estaba, siempre estudié de tiempo completo, como al Ah, sí, principio. cierto, cierto. Entonces sí, ya fuera por demás. Tenía que graduarse rápido porque Sí, tenía todo sí. pagado. Sí, además de que ya después aceleré un poco más incluso mi proceso. Ah, antes habían clases intersemestrales, porque nosotros estudiamos con semestres, Eran dos dos al año. periodos al año. Ajá. Y habían también algunos periodos cortos para Mm. sacar una o dos materias. Así era la modalidad de estudio. Entonces sí, me acuerdo que una o dos veces saqué algunas clases ahí para acelerar un poco. Sí, sí, pero gracias a Dios todo bien.
Una vez termina su carrera, pastor, usted regresa donde sus papás. Me imagino que Ah, visita de nuevo a sus papás quiero hacerle una pregunta porque ¿cómo hace? No sé si en ese momento todavía sus papás, no sé si tus papás están vivos. ok, ¿Cómo hace para hablar con sus papás y sí, ver a su papá, verdad, que no aceptaba a ese tipo de pensamiento en su casa? sí, Y sí. ahora que vuelve a su casa, ¿cómo hace para convencer a sus padres de que de verdad Dios es real? Bueno, en ese caso, mi mamá sí está como feliz de la vida, ¿verdad? Ella, aunque no era creyente, pero o, bueno, sería, no sé, qué padre se puede, o madre se puede molestar, ¿verdad? Porque ve que su hijo cambia. Sí, el buen comportamiento, Sí, ¿no? sí, el buen comportamiento y todo, porque las madres tienen, sí tienen eso, ¿verdad? Que aman a sus hijos como son, Así es. pero siempre desean lo mejor para ellos, ¿verdad? Los padres, como, no sé, el caso de mi padre, pues es un hombre más rígido, menos sentimental, menos Claro, emocional, entonces no hay mucha demostración de afecto, de ¿verdad? cariño, así es. Entonces, en mi madre sí pude valorarlo, porque ellas son así, ¿verdad? Las madres. Pero sí, él era el concepto de que no estaba bien, o como que ya me arruiné, o qué pasó con este, o me defraudó, ya. Porque la cultura de él era de machismo, de adulterio, no hubo vicios de alcohol ni nada, gracias a Dios, en mi casa. Mi padre es un hombre de trabajo y todo, y de trabajo, como dicen, del trabajo a la casa y todo. Un hombre bastante íntegro, a pesar de que no conocía la palabra de Dios, pero no sé, me imagino que Habían valores en él. habían valores, no sé si él también fue criado sin padre, sin madre, una vida bien complicada para él, pero aún así él bastantes valores y todo. Entonces no era un hombre, como dicen, de la calle, ¿verdad? Pero sí tenía el tema del adulterio y todo eso. Entonces él soñaba de que yo fuera así, como él era. Incluso él me decía, y yo decía, qué consejos los que me da, pero Usted grande sí, ya ya grande, me decía, grande. mira, vos tenés que tener un montón de mujeres, y si es por dinero, yo te voy a dar dinero. Entonces, incluso cuando yo tenía alguna novia, me decía, ya le invitaste, aquí tenés 2.000 lempiras, tenés que invitarla a comer. O sea, esa era la manera de él, ¿verdad? Incluso una vez me dijo un consejo que yo lo sentí como medio raro, así. Dije, mire, usted tenga todas las mujeres que quiera, me dice, ahorita que está soltero. Porque una vez que usted se case, sí tiene que dedicarse a su esposa, pero como quien dice, agote todo, la instancia y todo. O sea, era el consejo, ¿verdad? Entonces, pero en el fondo lo que él me quería decir al final lo entendí en su manera de ser, que me estaba diciendo algo bueno, porque cuando se case me dice, ya ustedes no tienen que andar como mujereando, como dicen, Tiene que ser ¿verdad? una sola mujer. Una sola mujer. Entonces él no miraba bien que yo creyente y que ya nada de mujeres, nada de vicios y nada de eso. Entonces algo malo está pasando aquí. Entonces, pero él nunca tampoco me increpó ni nada de eso por el cristianismo. Y tenía cierta libertad en ese aspecto. Mi papá entonces creo que Dios hizo la obra en él al permitir que él padeciese una enfermedad de cáncer. Entonces pienso de que todo fue plan de Dios. Yo tengo una paz con la muerte de él, increíble. Entonces, porque creo que esa enfermedad esas enfermedades no son de muerte repentina, sino que es prolongado el proceso. Así es. Entonces, ese proceso así como que la gente reflexione. Claro. Entonces, en esa oportunidad, uno de los amigos de la iglesia de Tegucigalpa, de mis amigos que me convertí a Cristo ya, y él también se convirtió a Cristo. Entonces, él fue el instrumento que Dios utilizó. Mira cómo Dios planifica todo, ¿verdad? Claro. Entonces, él me preguntó, ¿y tu papá cómo está? Y todo, no, está enfermo. No, yo voy a ir a tu casa. De Tegucigalpa se trasladó a mi pueblo, solo exclusivamente a hablarle de Cristo. Y mi papi aceptó a Cristo ahí. Tu papá está en cama, su papá Ya estaba en ya está en cama. cama. Sí. Estaba en cama. Entonces, él lo puso a repetir, la oración de fe y todo eso, él aceptó a Cristo. A partir de ese momento, ya entraron pastores, a orar por él. Incluso hacían como breves celebraciones ahí en la casa, los hermanos de la fe y todo eso. Y así fue el proceso para que convirtiera a Cristo. Y ahí entró, como te digo, un amigo también de que se convirtió a Cristo en la misma época que yo me convertí en Tegucigalpa. Entonces, cómo Dios va
ligando todo, ¿verdad? Las Claro. personas que va a utilizar en el proceso de la vida de uno. Y mi padre, pues ahí ya aceptó a Cristo y ya se permitió oración en la casa y todo. Pero él ya está postrado. Claro, claro, y Sí, esas sí. enfermedades que no dan tregua. Sí, sí, Y sí. su mamá en ese momento, ¿qué papel juega, pastor? Después de ahí ya empieza la conversión ya de toda mi familia. Sus hermanos Hasta también, el día de hoy, todos mis hermanos son creyentes. pero a raíz suyo, porque Sí, usted sí, comenzó, Dios sembró claro. la semilla en usted. Sí, a partir de ahí. O sea que en usted se cumple la palabra donde dice que somos luz y somos Y sal. que la casa va a ser salva también. Ah, sí, tal vez. Cree tú y tu casa va a ser salva. Sí, Así a es. partir de ahí, ahora todos mis hermanos son creyentes. Todos, todos. Y son ministros también, algunos. Tengo un hermano que es predicador. Y todos conocen del Señor. Mis sobrinos, bastantes de ellos también se congregan y todo. Pero la semilla nació ahí. Qué bendición, pastor. Qué Sí, bendición. sí. Sí, la verdad que a veces, como Dios da pie que pasen ciertas circunstancias, ¿verdad? Cuando quiere que alguien lo conozca, que Ujú, salvar a alguien, ¿no? En el caso de su papá. Igual ujú, a mí me tocó pasarlo con mi abuela paterna. Ella también le dio cáncer. Y es ujú, un proceso doloroso. No solo para la persona, sino también para la familia, porque la familia se siente impotente, ¿no? Al saber que no se puede hacer nada. Y no me imagino en su época más todavía, porque tal vez era una enfermedad que todavía no se conocía tanto, creo, en ese tiempo. sí, incluso parece que aquí no había muchos lugares donde pudieran dar ese tipo de tratamiento. Y quimioterapias y todas esas Y cosas. tuvimos que viajar a El Salvador y todo eso. Porque en aquel tiempo, no sé ahora cómo será, pero en aquel tiempo tenían buena fama los médicos El Salvador, es salvadoreños cierto. y bastante gente hondureña viajaba para allá. De hecho, todavía, cuando hay Sí, sí, tumores y ese tipo de cosas, que sí, aquí de sí, algunas sí. cosas no las tratan, gente viaja a El Salvador Sí, todavía. entonces sí hicimos varios viajes y lo hacíamos en carro, vía terrestre. Pero Eh, gracias a Dios, Dios tiene un plan y un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Así es, hay un propósito de parte de Dios. Y una vez, pues ya pasa ese proceso con sus padres a edad adulta, se casa, pastor. Sí. Bueno, bueno, yo de Tegucigalpa empecé a trabajar en Tegucigalpa, en el sistema judicial, y regresé acá a Ceiba como, no sé, yo creo que no era el plan de Dios que me viniera para Ceiba, porque ahí tuve un bajón bastante espiritual, bastante fuerte, porque como que mi fuente estaba en Tegucigalpa, mis amigos, mi iglesia y todo, y el ambiente de Ceiba como me absorbió bastante. El ambiente En el fiestero. fiesta de El la fiestero, sí. costa, jueves, viernes, domingo, no sé cómo está la Ceiba ahora, pero desde el jueves ya empezaba a sonar las maracas y todo. Sí, increíble, pero bueno, no sé cómo está ahora y también, bueno, es natural, es una ciudad costera y Así todo, es. pero ese era el ambiente y yo llegué a trabajar allá a Ceiba, pero fíjese que Dios siempre tiene el cuidado. Estando yo en Ceiba, llegaron unos amigos de Teus, incluso uno de ellos había sido maestro mío de la universidad. Me dice: "Pucha, regresate a Tegucigalpa, hay un proyecto allá para trabajar allá era con el Ministerio Público". Se iba a fundar el Ministerio Público en el 94. Dios santo. Entonces, ellos ya sabían del proyecto y todo. Incluso yo hablé con el que iba a ser el primer fiscal general de la república. Él era una de las personas con que estaba hablando conmigo, con Edmundo Orellana, Mercado. Entonces, con él estábamos platicando y comiendo y todo, y también con el abogado Jesús Martínez, que fue el primer también asesor del Ministerio Público. Y platicando y todo, porque ellos habían sido maestros míos. Entonces Dios me sacó, utilizando a ellos. Regresé a Tegucigalpa y regresé, como quien dice, a la fuente de mi iglesia y todo. Y ahí estaba mi esposa. Ya la conocía Sí, ya ella, la ya la conocía conocía. porque yo había sido líder ahí en la iglesia y todo. Y ella es hija de la pastora, sobrina de la pastora de la iglesia. ¿A qué iglesia iba, pastor? Iglesia de Dios. Iglesia de Dios, en Tegucigalpa. Iglesia de Dios Tegucigalpa. Entonces, allí nos reencontramos otra vez, ya un poquito ya más maduro, ya un poco más, y ahí comenzó la relación un poquito. ¿Qué edad tenía ahí, pastor, cuando se mueve a Tegucigalpa? Yo creo que ya andaba cerca de los 29, 30 años por ahí ya. Maduro Yo ya. me casé de 31 años. Sí, ya Sí, sí, maduro. ya, sí.
Y entonces ya quería como casarme, ya no andaba como buscando novias ni nada de esas cosas. Entonces, sí, ya hablé con ella, ya más directa la cosa. Sí, a esa edad Sí. ya sabe qué es lo que uno quiere a esa edad. Entonces, sí, al principio mi esposa no aceptaba mucho el tema así porque yo soy 8 años mayor que ella. Ah, ok. Es bastante la Sí. diferencia. Ella también es abogada. Entonces, pero ya después, bueno, todo se cuadró, como dicen, y nos casamos. Casé con mi Ella estaba esposa. estudiando en ese momento, No, entonces. creo que ya estaba Ya terminando. estaba terminando la Sí, ella carrera. andaba como en 24 años, pues andaba Ujú. como 30, Sí, somos sí. 8 años de diferencia, 23 años. Ahí. Entonces, ya estaba egresada ahí de la universidad y todo. Entonces sí, me casé con ella y felices hasta el día de hoy. Tengo 2 hijas, ¿Cuántos años de matrimonio tienen? 26 años, 26. Y como todo mundo preguntaría, ¿cuál es la clave de Y un... no me vuelve a preguntar eso porque ¿Cuál es la clave de un buen pregunte cuándo matrimonio? nació tu Sí. hija, No, no, cuántos no, años no, tiene no, tu hija. no, 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 no me no, no. preguntes esas cosas. No, 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 no. No, qué bendición, la verdad, pastor. La fecha y todo eso, No, porque no, claro que no. la fecha del primer beso, que a ver, las mujeres se acuerdan de todo eso. Con la fecha que Sí, que la fecha de uy, aniversario, ni quiera no, Dios. no te acordaste. No te acordás. Problemas. Eh, Sí, sí, fíjate que gracias a Dios ya a partir de ahí, pues ya sirviendo en la iglesia y todo, nos casamos. Yo ya me vine a trabajar acá a San Pedro Sula, ya casado. Bueno, comencé un tiempito aquí sin el proceso de matrimonio, ¿va? ella es de Es de Tegucigalpa Ucigalpa, sí, de también. la iglesia donde yo me Ah, convertí sí, a ajá, Cristo. ok. Gracias a Dios. Sí, sí, iglesia de Dios. Entonces ya acá en San Pedro Sula, pues ya nos instalamos y desde esa fecha no nos hemos movido de San Pedro Sula. Y qué bendición. Aquí nacieron mis hijas y aquí sirvo al Señor también. Y todavía a usted le tocó, pastor, que ya vamos a llegar a esa parte del ministerio suyo. Todavía le tocó viajar a Tegucigalpa en calle de tierra. ¿O no? No, 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 no. No, ya No, estaba pavimentado en sí, ese ya entonces. estaba todo, sí. Yo le tengo un respeto a esa calle yendo para Tegucigalpa, Sí, y sí. eso que ahora ya está mejor la calle, Sí, ¿verdad? lógicamente que era de un carril, Era va. de un carril, cabal. Sí. Sí, cabal. Y de vuelta. Sí. Y para ir entrando, pastor, ya en la parte ministerial, ¿verdad? ¿Cómo Dios lo llama a usted al ministerio? ¿Cómo es ese llamado de parte de Dios? Y usted Ujú, siente esa convicción de que es Dios quien de sí. verdad lo está llamando al ministerio ahora como copastor de CCI, el Centro Cristiano Internacional. Pastor asociado. Pastor asociado, sí. Sí, fíjese que bueno, gracias, yo no sé, la gracia de Dios siempre, porque desde que yo estaba en Tegucigalpa, que me convertí al Señor, siempre he servido y con cierto nivel de liderazgo, porque en aquellos tiempos que estábamos allá estaba en apogeo el tema de los grupos de crecimiento. Y desde el inicio prácticamente yo fui líder de grupo de crecimiento. Fui después, como le llamaban, director de la escuela dominical en aquellos entonces. Entonces siempre tuve liderazgo y siempre asociado con el tema de enseñar. Como Porque, maestro. sí, porque en los grupos uno tiene que enseñar y en la escuela dominical también. Entonces, como que mi llamado siempre fue para para maestro, no tanto de pastor, sino maestro. Entonces, ahí me desenvolví bastante y ahí me formé también bastante. Entonces, una vez que ya estoy acá en San Pedro Sula, pues yo no asistía a CCI. Bueno, no existía el CCI acá en Todavía San no. Pedro Sula. No se había ni fundado la organización. Entonces estaba en otras organizaciones y allá se servía también en los grupos. Y luego con un amigo acá fundamos, para decirlo de alguna manera, una iglesia. Se llamaba Ministerio de Jesús, con el pastor Roberto Marroquín. No sé si usted ha oído hablar de él. Fíjese que no, A pero no voy a investigarlo. él lo mataron. Eso es Dios santo. Él lo mataron. Comenzando la No, ya varios días de obra. ministerio, tengo como 3 años. Él lo mataron aquí en la colonia Aurora. Era un tremendo hombre en la palabra, ¿eh? Un predicador extraordinario.
Entonces, con él fundamos la iglesia, incluso en la personería jurídica, como es que tramitan la personería jurídica, Claro. yo aparecía como vicepresidente de la organización y él era el presidente y pastor. Y entonces ya ahí tenía bastante liderazgo también y retomé todo el tema del discipulado con él. Y también con él formamos una organización que se llamaba Abogados Cristianos. Incluso formamos parte de una organización en toda Latinoamérica de abogados cristianos, donde hacíamos convenciones y todo. Muy bonito el proyecto. Lógicamente, cuando él fallece, él era el líder de la organización se vino abajo también. Estuvimos un tiempo ahí, pero se vino abajo porque cada quien empezó en sus propias actividades. Pero entonces la organización de abogados cristianos, ahí está solo en papeles ya. Dejó de ser. Sí, sí, la verdad que él era el líder ahí que movía eso. Entonces también la iglesia donde él se fundó, que fundamos juntos, también ya se dividió y creo que surgieron 3 grupos, ya con la muerte de él, ¿verdad? Entonces yo no me quedé con ninguno de los 3 grupos, sino que yo me fui para el CCI. Ya estaba. Ya estaba funcionando el CCI Ujú. acá, la organización, entonces me fui a congregarme ahí, como empezar de nuevo, ¿verdad? De cero, Claro. todo. Pero como Dios es así, entonces el pastor Mario Valencia, que es el líder de la organización aquí en San Pedro Sula, pues me dio una palabra. ¿Verdad? O sea, yo llegué, estaba sentado y él impuso mis manos sin conocerme, mayor detalle de mí, y dio la palabra confirmando lo que yo era, porque yo ya sabía para qué Dios me había llamado, ¿verdad? Entonces ahí una de las cosas que él me dijo y que siempre yo creo que no sé si se lo dice a todos o a mí me lo bueno, vamos a crezcamos juntos y caminemos juntos en esto, crezcamos aquí. Él dice, un llamado a un acompañamiento, nada más, ¿verdad? Así es. Trabajemos y crezcamos juntos, fue la palabra. Entonces, prácticamente ya él me involucró en lo que era todo el proceso de formación del discipulado en la organización, porque la organización también estaba como recién naciendo y desarrollándose aquí en San Pedro Sur. ¿Usted se congregó ya cuando ya CCI estaba en ese edificio No, no, nuevo? no, ¿O cuando no. estaba en el port de la casa del pastor? ¿O cuando Ya en la segunda etapa, ya cuando estaban aquí por la Orquídea donde Blanca. alquilaban? Me acuerdo que el pastor me dijo que alquilaban el local, me dijo. Sí, sí, en la Orquídea Domingo. Blanca. Ya yo creo que era no sé, del garaje pasaron ahí por el Banco del País y del Banco del País pasaron ahí. Ujú. En ese momento llegué yo. O sea, no estaba el edificio nuevo ni nada de eso. Entonces ahí comenzamos en la labor del discipulado y trabajé, bueno, hasta el día de hoy me mantengo ahí trabajando en el área del discipulado. Porque siento que, bueno, eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y después, pues, viene la etapa del levantamiento como pastor. Ya eso ya le correspondió, pues, al pastor Mario, como pastor titular de la organización aquí en San Pedro Sula, pues, el levantarme como pastor. Y hasta el día de hoy, pues, mi esposa también es pastora, ¿verdad? Así es. Sí, gracias a Dios estamos sirviendo hasta el día de hoy ahí. Entonces, como podemos ver cómo Dios tiene el plan para cada uno. Yo siempre digo esto de que desde que Dios nos forma en el vientre de nuestras madres, pues Él dice en el Salmo 139 que Él escribió un libro. Escrito está todo lo que Dios iba a hacer con nosotros. Nosotros solo somos protagonistas del guión que ya Dios ha escrito, que nosotros estamos desarrollando día con día. Entonces nuestra historia pues ya está escrita en los cielos, solo nos toca a nosotros desenvolvernos y desarrollarla. Amén. Qué bonito, pastor. Y, pastor, una vez usted recibió el llamado, bueno, primero ser maestro, ¿verdad? El discipulado, que yo le comentaba antes de entrar al episodio, que yo me discipulé hasta el nivel 2 en CCI Ujú, con el pastor Cano. ujú. Un saludo para él si nos está viendo o nos El está doctor, escuchando. Un amigo saludo. mío, Sí, el doctor Cano, la verdad. sí, es pastor de la Lima, Es, CCI. es un tremendo hombre de Dios, la verdad. Sí. Le mandamos un saludo muy grande a él y a su familia, a su esposa, a sus hijos. Este,
Cuando usted recibe el llamado ahora ya como pastor, porque sí sé que se encarga de la parte de discipulados, porque yo me acuerdo de la graduación que usted nos entregó los Ujú. diplomas, fue parte del proceso, ya de culminación del discipulado. Cuando usted recibe el llamado de pastor, ¿cómo es tener esa convicción dentro suyo como ministro de, de saber que viene de parte de Dios? Porque no habrá de la persona, ¿no? Que recibe el llamado y que posiblemente ha de decir, pero yo no tengo el llamado para ser pastor. No, lo Sí, mío es esto. Yo creo que todos luchamos con algo así, creo yo, cuando el Señor nos llama, ¿no? Y decir, no, pero es que yo no tengo madera, no me veo siendo, sí, sí, o no me veo siendo esto, lo otro, y no pero, sé cómo pero recibe usted el llamado y cómo tiene esa paz, de esa convicción de que es de parte de Dios. sí, es que, bueno, ahí lo que tiene que saber, por lo menos que tal vez hay pastores que somos bivocacionales, ¿verdad? Ujú, Que es bien diferente ujú. llamado, porque uno sabe de que está sirviendo, pero que tiene también su función profesional aparte. No, así es. Entonces, bien diferente a un llamado a, como decirlo de Tiempo alguna manera, de completo. tiempo completo. Y una de las cosas que debe de saber el que ha sido llamado es que uno, como decirlo uno, espiritualmente, como decimos, uno fluye en el llamado, ¿verdad? Como que las cosas se dan. O sea, como que uno se siente como quien dice, algo otros ahí como pato en el agua, ¿verdad? Lo estás haciendo y fluís y todo. Otra cosa que debe valorar las personas que son llamadas es que tu cabeza, tu líder, pues reconoce el liderazgo que hay en ti. En este caso, el pastor Mario, pero lo mismo ocurrió con él quizás con el pastor René, cuando lo invitó a ser parte de la organización como pastor aquí en San Pedro Sula. Entonces, una de las cosas, y otra cosa bien importante, y aunque parezca, uno siente la aceptación de la gente a tu llamado, ¿verdad? Sea, hay un respeto, hay una honra para lo que vos haces. Entonces, como que se da toda esa combinación de factores externos y uno dice, realmente estoy donde Dios quiere que yo esté, ¿verdad? Te fluye todo, el pueblo te acepta como líder, te acepta tu palabra, lo que tú le das de parte de Dios y, y tu líder, que es porque uno siempre tiene, lo ideal es tener un liderazgo siempre encima Claro, de uno, ¿verdad? claro, así es. Que el líder te respalda y siente paz también en todo eso, creo que ese es uno de los o síntomas de que algo estás en donde tienes que estar, de que estás en el llamado correcto de Dios. Entonces son algunos factores que hay que valorar para, digamos, para personas que están en ese dilema, de que si se dan esos tres factores, creo que es un buen síntoma de que todo está bien. Y que creo que todos estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo, Ujú, claro, independientemente del título que tengamos, ¿verdad? Porque a claro. veces habrá aquella persona que digo, no, yo no predico porque yo no soy pastor, o no soy maestro, o no soy Ujú, profeta. Y la palabra de Dios dice, ir y predicar el Evangelio, y ujú. no determina un título. No dice, tenés que primero ser pastor para predicar el Evangelio. Sí, no, no. Entonces, es un llamado que tenemos todos los cristianos, Sí, los hijos de Dios, sí, a predicar el Evangelio. Pero sí. sí, obviamente estamos claros que habrán líderes, que es lo que Ujú, estamos hablando ahorita, ¿no? Y que tienen ese llamado de sí, autoridad, sí, porque siempre debe haber alguien que lleve las riendas del asunto, ¿no? claro, claro. Entonces, qué bendición, pastor, de su llamado. Como le repito, sé que está encargado de la parte discipulado, ¿verdad? El CCI. Y de la celebración de los miércoles, digamos, nuestra organización, pues, trabaja en base a celebraciones. Ujú. Digamos, si tenemos una celebración de los miércoles, ahí se levanta un pastor y se levanta el liderazgo. Tenemos una celebración de matrimonios, para decir algo, entonces ahí se levanta un pastor y se levanta un liderazgo. Así es la estructura de la organización. Tienen Entonces ellos, jóvenes, hay un pastor de hay un jóvenes. pastor de jóvenes y él levanta su estructura. Pero bajo siempre la figura de pastor adjunto, ¿verdad? Así es. O sea, la estructura siempre hay alguien más arriba, que es el que sobrevé o tira la visión de para dónde tenemos que caminar todos. Entonces, así funciona la organización. En este caso, yo ahorita estoy en el área del discipulado, pero también estoy en el área de la celebración de los miércoles, coordinando con mi esposa todo lo que acontece ahí y el desarrollo de la celebración.
creo que la parte bivocacional es verdad la palabra Ujú. correcta. Y tal vez si la gente no lo entiende es que el pastor, aparte de ser pastor, es abogado. Sí, o O ingeniero, ingeniero, o médico, lo que doctor, que en el sea, caso del decano, o el pastor Cano, emprendedor, o claro, empresario y toda no cosa. está a tiempo completo que se dedique Ah, completamente sí, a la... Pastor Cano es un ejemplo porque él Así es es, médico y sigue ejerciendo su profesión. así es. Y también es pastor, pero en el caso de él puede haber una transición más a futuro, ¿verdad? Claro, claro. Depende cómo Dios va haciendo la obra, pero así funciona. Entonces, creo que son llamados diferentes. Y como dice la palabra, pues Dios capacita Así al que es. llama. Y una de las cosas que creo que la gente debe saber de que siempre Dios va a poner las personas adecuadas que apoyen los ministerios. O sea, yo nunca he visto un pastor que lo sepa todo, ni que sea capaz en todo. Que ande solo. No, 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 no hay. o sea, siempre va a comprar a alguien como tú, de que la tecnología, ¿va? Bueno, Dios le va a mandar. Ocupa músicos, Dios le manda a los músicos. Ocupa a alguien de finanzas, Dios le manda el que le puede apoyar en esa área. Entonces, el pastor prácticamente es como un líder que coordina todo el escenario, ¿verdad? Pero Dios le va agregando a las personas para desarrollar la misión y la visión que tiene trazado para ese líder en particular. Entonces, si de eso se trata, pues creo de que no deben limitarse por eso para atender el llamado de Dios, ¿verdad? Decir: "No, no puedo, no tengo capacidades", como decía Moisés, ¿verdad? Así es. No, ya no puedo ni hablar, pues, ni modo, te vamos a poner aquí que vos, pero el llamado ahí está. El llamado es tuyo, El sí. llamado es Te voy tuyo, a te poner un deje de decir ayudante, lo que Aarón. no, sí, no te vamos a poner: "Ah, no, que yo no puedo hacer esto", pues ni modo, aquí te vamos a mandar quien te apoye en eso. Entonces Dios va, agregando al ministerio de alguien que es llamado para apoyarlo a salir a flote, ¿verdad? Para levantarlo, impulsarlo. Lógicamente, es otra cosa que debe atender a aceptar o a asimilar el liderazgo, de que uno está como para impulsar el ministerio de otro, ¿verdad? Así es. Desde ahí no Así debe es. haber celos ni que algunos dicen: "Me utilizaron, o yo solo sirvo aquí para". No, no, o sea, algunos somos llamados a impulsar el ministerio de otra persona, ¿verdad? Y lo más seguro es que Dios hace lo mismo con uno también, ¿verdad? Porque uno también tiene sus propios proyectos y Dios manda personas también para que uno pueda ser impulsado en eso. Así funciona Así es. en Dios las cosas. Sí, Dios envía el equipo, Dios Ujú. le proporciona lo que necesite para que ese ministerio y esa labor, esa visión que Dios tiene allí, se cumpla. Ujú. Claro, sí, así es. Así es. Qué bendición, pastor, tenerlo con nosotros. La verdad, le agradezco por su tiempo. Gracias por ese testimonio poderoso, ¿verdad? De que, repito, la forma como Dios nos llama, la forma como Dios nos visita, ese encuentro que tenemos con el Señor, ¿verdad? Ujú. Jesucristo, es diferente para cada persona. Sí. Y como le digo, aquí hemos tenido vidas accidentadas, así le digo yo, que han venido por procesos muy difíciles, pero así Eh, también ha habido personas que han crecido en el Evangelio ujú. y que han conocido a Dios de otra manera, de otra forma. Claro, claro. Y no por eso significa que esté bien o que esté mal, sino que al Señor se le ha placido que Ujú. sea de esa forma. Y Eh, bendito sea el Señor. Sí me gustaría, pastor, que ya para ir culminando nos compartiera una palabra, ¿verdad? Que nazca en su corazón y quiera compartir con las personas para que tengan ese encuentro con el Señor. Bueno, yo soy un predicador que conocí al Señor. Hay algo que me mueve, me sostiene, me impulsa, que es el tema de la gracia de Dios. O sea, hay poco entendimiento sobre este aspecto. Entonces, la gracia de Dios para todos los que me escuchan es aquello que no merecemos. Es un don inmerecido. Entonces, pero para disfrutar de la gracia de Dios hay un requisito: entregar nuestras vidas a Cristo. Una vez que nosotros entramos en un nuevo pacto y una nueva relación con Dios, pues Dios se encarga de bendecirnos, de impulsarnos, y todo el tema tiene que ver con la gracia, como lo decía al inicio. La gracia de Dios es algo que
que no tiene que ver con mis esfuerzos personales, es algo que no tiene nada que ver con mis capacidades o habilidades. Si tú crees en la gracia de Dios, puedes alcanzar cosas que humanamente son imposibles. Yo, yo decía recientemente, o sea, Pedro caminó sobre las aguas cuando estábamos de temas sobrenaturales. Y eso no tiene nada que ver con la capacidad o el esfuerzo humano, porque quienes andan en las aguas son los peces. Nosotros no fuimos diseñados para eso, pero Dios puede hacer eso con nosotros. O sea, que Dios puede sobredimensionarnos más allá de lo que yo pienso que puedo hacer. O sea, no podemos en Cristo limitarnos a, a nuestras limitaciones, a nuestras capacidades, sino a ver la obra consumada de Cristo. Entonces nosotros debemos de movernos en lo que Cristo puede hacer, en lo que Cristo ganó en la cruz, en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si aprendemos a ver a Cristo de esa manera, creo que podemos lograr muchas cosas, creo que podemos alcanzar muchas cosas, porque mucha gente, yo platico, siempre que va a hacer algún emprendimiento o tiene algún sueño, lo primero que se ve es a sí mismo. Dice, no tengo recursos, no tengo capacidades, soy limitado. Entonces es lo que hablamos, ¿verdad? Si tú eres limitado, pues Dios te va a poner una persona. Si no puedes Exacto. hablar, te va a mandar al que hable por ti. Si tú tienes un llamado, pero no eres músico, pues entonces te va a mandar el músico. O sea, Dios va supliendo las debilidades y las limitaciones que nosotros podamos tener. Pero no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con que Dios da mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos, pensamos o le pedimos a Él. Entonces, pero todo eso tiene que ver con una palabra que se llama gracia. Porque por la gracia es que viene toda la sobreabundancia, por la gracia es que viene esa provisión sobrenatural, por la gracia es que viene que nosotros podamos tener lo que no merecemos. Entonces, yo siempre hablo de esto, eso es lo que a mí me sostiene, como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, el apóstol, el más grande para mí de los apóstoles, pudo reconocer eso, que la grandeza que Dios lo llevó, cosas inimaginables para la mente humana, lo que él vivió, experimentó y conoció. Él dijo, eso no tiene nada que ver con que yo sea fariseo, esto no tiene que ver con que yo me eduqué de la mejor manera a los pies de Gamaliel, esto no tiene que ver con que yo soy ciudadano romano, esto tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces él decía, lo que yo tengo no lo logré por esos méritos, lo tengo por la gracia. Cuando empezamos a vivir por la gracia, vamos a ver cosas extraordinarias. Amén, Ujú. amén y amén, pastor. Qué bendición, la verdad. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Mire qué rápido se fue el tiempo. Sí, ¿verdad? Y pudiésemos ir hablando otra hora más. Ujú. Pero damos gracias a Dios por su vida. Le agradezco por el tiempo de nuevo. Bendecimos y mando un saludo a cada hermano que se queda viendo todo el episodio completo, porque cada parte del episodio es importante. A veces nos saltamos partes, pero no cada parte va amarrada a su historia, a sus testimonios. Y me gusta la culminación de cada episodio porque yo soy el más edificado aquí. Cada vez que yo me siento en esta silla, en este mueble, y escucho los testimonios de las personas que vienen al podcast, algo como que con más esfuerzo. Y cada día más siento más alegría y me siento bienaventurado por estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es llevar la palabra de salvación a través de las redes sociales Ujú. y a través de todas las plataformas donde este podcast se emite, para que las almas sean alcanzadas. Entonces, le damos gracias, pastor. No, ustedes. Y gracias a todos, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. De nuevo les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast, porque de esa forma podemos llegar
a más personas. Y recuerden, amigos, que los que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.